Muy bien, señores, continuamos en el punto. Lo más caliente a nivel de geopolítica internacional, la guerra entre Israel e Irán, y también en Gaza. Hay gente que atribuye a una situación bíblica el nacimiento de Israel. Incluso dice la Biblia, y está ahí, que los palestinos eran los filisteos. Y están peleando con Israel desde la época de David, del rey David. Pero no los palestinos de ahora. No los filisteos de esa época, que estaban en la guerra, en la franja de Gaza. Porque usted Pero sabía, general, es que los filisteos nunca se llamaron palestinos. No, ahí voy. Pero la franja de Eso tiene una Gaza génesis. fue siempre independiente. Sí. Y ahí vivían los filisteos. Y en donde eran los filisteos, se le denomina entonces palestinos por los ingleses. No fueron los ingleses. Vamos a hacerte esa historia. El Sí, cuento ahí no voy, es chino. ahí voy. Ese cuento no es chino. Ahí voy. Pero vamos a hacerte esa Sí, historia. entonces esa es la historia que yo me sé. Pero agregarle a eso, general, Israel, 7 millones de personas en el territorio, entre árabes y judíos, luchando contra Irán, que ha prometido destruir a Israel. Entonces esa guerra, desde que llegaron los ayatolás, está pendiente hasta ahora, que hubo para mí, una victoria aplastante de Israel y Estados Unidos contra Irán, de tal manera que si seguía la guerra, o sea, el Irán que conocemos de los ayatolás hubiese sido eliminado. Me gustaría ver su idea sobre qué va a pasar en el futuro y por qué esto se origina de una manera tan permanente. Fíjate, lo primero es hacer un poco de historia, porque la historia es la base fundamental de la ciencia geopolítica para poder determinar el porqué de las cosas. Y si nosotros nos preguntamos en la actualidad, ¿existe un territorio llamado Palestina? No, no existe un territorio llamado Palestina. ¿En qué periodo existió un territorio llamado Palestina? ¿Saben en qué tiempo, en qué año? En el 135 después de Cristo, cuando un emperador llamado Adriano, harto de los judíos, cansado, hostigado, decidió hacer lo siguiente. Existía en esa franja lo que se llamó Israel, que quedaba al norte, y al sur estaba Judea. Los judíos de Judea, porque nos vamos al gentilicio, los judíos vienen de Judea. Los israelíes eran otra tribu, pero que tenían una afinidad con los judíos. Y se armaron rebeliones los judíos con un señor llamado Simón Bar Kokhba. Y se dio lo que se llamó la rebelión Bar Kokhba, haciéndole la vida difícil a los romanos. Y mataron muchísimos romanos y ganaron muchas contiendas bélicas. Pero llegó este señor llamado Adriano y dice, tengo que erradicar esta fiebre, esta peste, así le llamaba Adriano. Tengo que erradicar esta peste. Y cogió e hizo lo mismo que hizo Nabucodonosor II cuando eliminó a los filisteos de esa franja de Gaza. Sacó a los judíos de ahí de raíz de Judea y lo desterró. Pero anterior a eso, vámonos al nombre. ¿Por qué Palestina? Resulta que el gran historiador griego Heródoto dijo en una ocasión, hay una región llamada Palestina que tiene al norte a Siria y tiene al sur, Siria debemos recordar allá donde está el Alto del Golán, y tiene al sur a Egipto. ¿Qué significa Palestina? Tierra de filisteos. Y debemos recordar que en la historia, en esa Gaza, y los judíos. Pero estaban en Gaza, era. Sí, en Gaza. Sí. Porque, ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran
tribus, pueblos marítimos que vivían en el mar, saqueando, y se metieron a Egipto para apoderarse de Egipto. Y el emperador de Egipto lo arrinconó ahí en Gaza. Se establecieron y se quedaron ahí, pero era un pueblo culto. Era un pueblo, fue el primero en trabajar lo que fue el acero. Y Nabucodonosor trató de quitarle la fórmula de cómo ellos hacían sus espadas. Lo vemos tradicionalmente en la película, cuando David, cuando Goliat con una espada grandísima, el pleito entre filisteos y judíos, el representante de los filisteos, que era Goliat, y el representante de los judíos, que era David, y vemos a Goliat con una espada grandísima, porque los filisteos eran escultores, eran arquitectos de la historia del arte de la guerra. Fueron los primeros en instrumentar lo que fue la espada, el acero, con fines bélicos. Y eran un pueblo, Gaza era próspera en el tiempo de los filisteos. Hubo una discusión y debemos recordar que la historia de la guerra está fundamentada en tres elementos fundamentales. La lucha por territorio, que es lo que se está dando ahora mismo en Israel, entre Israel y Gaza, lo que se está dando entre Rusia y Ucrania, pero sobre todo hay un elemento fundamental y es las mujeres, la guerra de Troya, Helena, la raptada, pero las religiones, que es a lo que llama este muchacho en el choque, en su libro Choque de Civilizaciones, donde la religión, y lo estamos viendo ahora, Samuel P. Huntington, que escribió su obra, es enarbolado profesor de la Universidad de Harvard, que establece que las civilizaciones van a ser todo el tiempo un desencuentro, porque las diferencias culturales y religiosas van a imperar por encima de lo que es la exactitud de conciencia del ser humano sobre el contexto de la paz. Y lo vemos ahora, la famosa fatwa que el ayatollah iraní pues ha hecho un llamado sobre una fatwa. ¿Y qué es la fatwa? Es un pronunciamiento político religioso, las dos cosas. A nivel de lo que se llama el fanatismo, la teocracia, porque el gobierno de Irán es un gobierno teocrático, tiene un componente político religioso, porque el líder espiritual es el líder político. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos delimitar que lo que está pasando en el Medio Oriente es un asunto de subsistencia y que después de la revolución de los ayatolá con Khomeini, allá por los años de 1979, porque hay que visualizar dos campos. En el 79 invade la Unión Soviética Afganistán, pero en el 79 se da también el triunfo de la revolución iraní para crear lo que es la República Islámica de Irán. ¿Sobrevivirán ellos a esta situación? Pueden sobrevivir porque hay que estar consciente de algo. Los iraníes no son árabes y están en un mundo árabe donde ninguno quiere saber de ellos. Son persas cuya religión en el ámbito musulmán se corresponde a una minoría, que a la religión dentro del musulmanismo son chiíes. Sí. Y que en Irán lo que existe es la imposición de la ley sharia. Los sunitas son menos allá. En Irán. En Irán no son menos, porque en Irán es multiétnico. Sí. Solamente el régimen de los ayatolás tiene una simpatía de un 30% de la población son chiitas y han tratado de proliferar a través de lo que se llama las guerras religiosas, que es el fundamento del Corán, porque debemos recordar que el profeta Mahoma no conquistó con una Biblia, con el Corán en la mano, fue con la espada. Bueno, a diferencia de Jesús, se impuso la religión, el Islam, a través del fuego y de la sangre. Diferente
Digo, posteriormente el cristianismo con los cruzados se Sí, impuso de la misma manera. Pero Jesús, que fue el profeta prácticamente del cristianismo, no vendió el cristianismo, la religión, con una espada diferente al profeta Mahoma. Entonces, en Irán, las conceptualizaciones religiosas, desde la llegada de los ayatolás, versa en su constitución de que no reconocen lo que es el Estado judío. No lo reconocen. un error. No, para ello es Porque los porque ha ellos llevado. entienden que los judíos son un desecho de la humanidad, que los judíos son una improvisación, son seres menores. Entonces, han visto a Israel, han visto el pueblo judío como unos intervinientes en una posesión territorial que siempre ha sido de ellos. Porque hay que recordar lo siguiente, que fueron desterrados por Adriano de su espacio, pero que ya al enarbolarse en el año de 1873, cuando empiezan a surgir las simientes del sionismo, y más con un señor llamado Teodoro Herzl, con lo que es el creador y el escritor del Estado judío, su obra que yace por ahí, muy instrumentada, ahí y con motivo de lo que es la Primera Guerra Mundial en el año de 1915, ya cuando el Imperio Otomano, que era quien controlaba la región, que la última dinastía árabe que gobernó en esos espacios fue la dinastía Omeya. Se Muy nos bien. acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Qué penoso. Bueno, podemos volver. Hay que agradecerle al general y que la gente también, el Nos quedamos a televidente, mitad de sí, camino, Marino. sí, que el televidente haya aprendido de esta cátedra de geopolítica del general Miguel Ángel Cordero. Y usted sabe que este programa es suyo cuando usted quiera Gracias, volver. Marino, gracias, pero Es esperamos que, seguir disertando en un momento óigame, para poder llegar a una conclusión final, dándole porque la, no llegamos a conclusión en el Medio Oriente. darle la vuelta al mundo en 45 minutos es muy Eso es como difícil. decía este gran, la vuelta al mundo en 80 días. Es mejor agarrar un mapa mundo y ponerse a verlo desde ahí. Ay, ay, ay. Así que gracias por venir. Gracias a ti, Marino, por esta invitación y esperamos que el pueblo dominicano y el mundo pues genere una conciencia de paz, pero no una paz amañada a través de criterios bélicos, porque eso es lo que estamos viendo ahora, que la paz está siendo impuesta con el peso de los misiles y de las bombas. Bien, señores, nos vemos en una próxima entrega de El Punto. Hasta la próxima.